Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta a Jesús que dice a sus discípulos, yo he venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. Se nos presenta un rostro quizás poco conocido de Jesús. Yo he venido a traer fuego. La imagen del fuego vuelve muchas veces en la Biblia y no tiene un sentido único. Puede ser imagen de la devastación y del castigo y puede también ser la imagen de la purificación y de la iluminación. Puede evocar hasta protección, como vemos en Isaías, si pasa en medio de las llamas, no te quemarás. Juan Bautista bautizaba con agua, pero después de él, Jesús habría de bautizar por medio del fuego. En este Evangelio, la imagen del fuego es asociada a la acción del Espíritu Santo, que descendió el día de Pentecostés bajo la imagen de lenguas de fuego. Jesús vino a traer la división. Jesús habla siempre de paz. Entonces, ¿cómo entender la frase del Evangelio de hoy que parece decir lo contrario? Esta afirmación no significa que Jesús estuviera a favor de la división. Jesús no quiere la división. El anuncio de la verdad que él, Jesús de Nazaret, era el Mesías, se volvió motivo de mucha división entre los judíos. Dentro de la misma familia o de la comunidad, unos estaban en favor y otros radicalmente en contra. En ese sentido, la buena noticia de Jesús era realmente una fuente de división, una señal de contradicción. La palabra de Dios ayer como hoy provoca siempre divisiones. Provoca una división entre quien la acoge y quien la rechaza. La verdad divide frente a la mentira, la caridad ante el egoísmo, la justicia frente a la injusticia. No es Jesús el que divide, Él pone criterio, vivir el egoísmo, vivir para sí mismo o vivir para Dios y para los demás. Hacerse servir o servir, obedecer al propio yo o obedecer a Dios. He aquí en qué sentido Jesús es signo de contradicción, de división. En el mundo y en nuestro corazón hay mezcla de bien y de mal. Y hemos de tomar partido, optar, siendo conscientes de que la fidelidad a la palabra de Dios es incómoda. Parece más fácil contemporizar, pero a la vez es menos evangélico. La vida cristiana
no es una cosa decorativa, ornamental. Vivir la fe no es decorar la vida con un poco de la religión. La fe comporta elegir a Dios como criterio, como base de la vida. Y Dios no es vacío, no es neutro. Dios es siempre positivo. Dios es amor y el amor es siempre positivo. Por eso Jesús dice, he venido a traer división. No es que Jesús quiera dividir entre ellos a los hombres, al contrario. Jesús es nuestra paz y reconciliación. Pero esta paz no es la paz de los sepulcros, del miedo, no es neutralidad. Esta paz no es un acuerdo a cualquier precio. Seguir a Jesús comporta renunciar al mal, al egoísmo y escoger el bien, la verdad, la justicia. También cuando ello requiere sacrificio y renuncia a los propios intereses. Y esto sí divide, lo sabemos, divide también los lazos más estrechos. Por lo tanto, esta palabra del Evangelio no autoriza, de hecho, el uso de la fuerza para difundir la fe. Es precisamente al contrario. La verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor, que comporta renunciar a toda violencia. Fe y violencia son incompatibles. Jesús nos quiere instalados, trae fuego para encendernos. No nos quiere tibios ni indiferentes. Hoy pidamos al Espíritu Santo que la oposición y la indiferencia que encontremos no nos hagan disminuir la pasión por Jesús y su mensaje. Amén. Amén.